bueno, nosotros Fedifar constituyó lo primero que nos encontramos cuando ya se iba a publicar el reglamento, que no, naturalmente esto no nos pidió de sorpresa. Ya habíamos constituido una comisión técnica, un grupo de trabajo que desarrollara un procedimiento. A nosotros nos pareció muy importante concretar las obligaciones recogidas en el reglamento en un procedimiento que permitiera a las empresas de distribución saber exactamente cómo acometer estas obligaciones y además que esto tuviera la validación de Seven, de Seven, no como entidad, sino el comité de operaciones de Seven, que está integrado por todos los socios por representantes de todos los socios de la sociedad de Seven y la Agencia Española del Medicamento. Entonces, nosotros desarrollamos un procedimiento que compartimos. Yo agradezco además al resto de socios, el Consejo Farmaindustria, ESEF, su colaboración porque, bueno, pues fueron muy constructivos y tuvieron su papel para terminar este documento y publicarlo. Aprobarlo primero y publicarlo. Este documento pues ayudó mucho, desde luego, a las empresas a acometer sus obligaciones. También constituimos una comisión de tecnologías de la información que bueno, pues, avanzara o compartiera inquietudes de puntos o cuestiones que podían ser conflictivas a la hora de implantar las herramientas informáticas necesarias para cumplir con las obligaciones. Esta tuvo cierto papel, sobre todo al principio, muy al principio, justo, bueno, y después ya que las empresas desarrollaron sus interfaces, etcétera, pues ya dejó de tener tanta relevancia. También trabajamos en aclarar los aspectos del reglamento que no quedaban claros, las excepciones estas que he comentado antes, al artículo 20, en el artículo 21, y esto, bueno, hicimos incluso algunos de vosotros lo habréis visto, una presentación con todas las formas que conocemos en España de suministro de medicamentos entre entidades y a la farmacia. Todas las rutas posibles que un medicamento sigue en España desde que sale de las instalaciones del fabricante hasta que está dispensado, las plasmamos, no sé si eran 27 alternativas o 26 alternativas, para determinar en qué situaciones debía requerirse la verificación y en qué situaciones no. Después de algún tiempo y algunas correcciones, compartiendo estas posibilidades con los socios de Seven y con la agencia y con la inspección, pues entiendo yo que al menos no me han reportado a mí problemas con este asunto, luego yo lo doy por resuelto. Por otra parte, también trabajamos en el artículo 23, que quedó finalmente aclarado en los artículos 80-81 del Real Decreto, que llamamos Real Decreto de Serialización, pero no se llama así, pero bueno, el Real Decreto 717-2019. Por su parte, las empresas, eso fue la preparación, digamos, de la organización de Fedifar. Las empresas, por su parte, pues trabajaron en el API, en el software, para poder interactuar con el sistema de información de Seven y, bueno, y se adaptaron sus infraestructuras y sus procedimientos de actuación en la recepción de pedidos, en el envío, en la clasificación de devoluciones, etcétera, para cumplir con sus obligaciones. De manera que en febrero todas las instalaciones pertenecientes a empresas asociadas a Fedifar, 144 había por entonces, habían sido, bueno, estaban de alta en el sistema y estaban en condiciones de interactuar. Desde entonces, para ya paso a la segunda parte, que cuál ha sido la experiencia después de entonces, pues los asistentes que no veo, pero que los que estáis asistiendo a esta presentación,
conocéis mejor que yo, esto al principio hubo un problema importante con los errores de carga. La agencia se vio obligada a determinar un periodo de transición, como hicieron otros países, para que no se viera interrumpido el suministro y dispensación de medicamentos por estos errores que se están produciendo de carga. Hubo muchos problemas con los dispositivos de antimanipulación, porque los laboratorios, igual que nosotros, estábamos aprendiendo y a lo mejor utilizaron pues, materiales no suficientemente robustos o mecanismos que se deterioran con facilidad. El caso es que tuvimos ciertos problemas al principio con presentaciones concretas cuyos dispositivos antimanipulación se deterioraban con mucha facilidad, con lo cual pues muchas veces los almacenes no sabían cómo proceder. Llegaba una caja, un envase de origen que pues el 70% tenían el dispositivo dañado o peor, no se daban cuenta en la recepción y llegaba a la farmacia con el dispositivo dañado. ¿De quién ha sido la responsabilidad? O algo es la culpa, quién es el responsable de esto, venía así de fábrica, ¿no? En fin, esto generaba muchas complicaciones en las instalaciones de los mayoristas, pero bueno, yo creo que este asunto entre que la agencia insistió en que los dispositivos antimanipulación debían ser para su propósito, que es preservar el envase hasta el momento del consumo y asegurarse que no ha sido manipulado. Bueno, pues yo creo que esto mejoró mucho y por lo menos, salvo que no sé si habrá yo creo que sí, algún representante en almacenes entre los asistentes que tenga otra percepción, pero desde luego a nosotros, a Fedifar, ya no llegan inquietudes o reclamaciones o no nos transmiten este problema. Luego también es un asunto que creo que ha mejorado, que está resuelto. Tuvimos una incidencia también que no teníamos claro cómo proceder y que se produjo transcurridos algunos meses desde el inicio del sistema, y es que nos dimos cuenta que por error la farmacia devolvía en ocasiones medicamentos válidos en teoría para la venta, pero con el identificador único desactivado. La farmacia lo desactivaba y lo devolvía al mayorista. Claro, el mayorista, al verificar, como es su obligación, y ver que el producto está desactivado, aunque no generas esta verificación alarma del sistema, si es un caso en el que debe comunicarse. Y bueno, pues también a través del Comité de Operaciones de Seven y con la agencia colaborando, pues establecimos dentro del protocolo de actuación de los mayoristas, pues cómo proceder en estos casos. Y bueno, también es un asunto que quedó resuelto. Se decidió que lo que debía hacer el almacén es no aceptar la devolución, devolverla físicamente a la farmacia, devolver el envase a la farmacia y, por supuesto, no sería objeto de abono y explicar a la farmacia que era un producto desactivado y, por tanto, la farmacia, si había sido una desactivación por error y no había transcurrido un plazo, etcétera, pues podía deshacer la desactivación. Bien, es un asunto que yo creo que quedó bien resuelto también en su día con la modificación introducida en el procedimiento de mayoristas. Y así, a día de hoy, hemos llegado a tener una actividad dentro de los mayoristas. Naturalmente, el reglamento otorga a la distribución un rol más pasivo que el que otorga a la farmacia, y entonces no son un número tan elevado de interacciones, pero 850.000 interacciones se producen en la semana, son los últimos datos de Seven, y de las cuales
bueno, ahora vemos hay un ratio de alertas pues entre el 0,2 y 0,4%. Hay algunas comunidades autónomas que han tenido alguna incidencia concreta. En Baleares, perdón, en Canarias hubo un problema en uno de los almacenes con sus escáneres o la configuración de sus escáneres, que dio un número muy elevado de alertas. Pero en fin, podemos decir que la actividad de los mayoristas ya es, o que las obligaciones ya están integradas en la vida cotidiana de los almacenes mayoristas sin apenas problemas relevantes, y salvo este caso puntual de Canarias, no nos consta que haya serios problemas en el desarrollo de las obligaciones de Seven. 0,21% es el ratio de alerta, sigue siendo elevado. Sé que Seven está haciendo enormes esfuerzos en corregir este ratio y bueno, confiamos en que sigan descendiendo hasta niveles manejables. Y en cuanto al futuro, pues yo creo que todos tenemos presente la agregación de códigos. El Seven, Comité de Operaciones de Seven fue el primero en Europa en acordar un estándar para la agregación. Nuestra preocupación, el de todos los agentes, desde el primer momento cuando vimos la necesidad de, bueno, cuando vimos que había necesidad de agregación, entendimos que era esencial contar con un estándar para que los hospitales, los laboratorios y, bueno, en general, todos los interlocutores tengan claro cuál es el sistema para agregación y cuál es y desagregación, claro. FEDIFAR propuso utilizar estándares ya existentes de GS1 a través de un mensaje que se llama DSADV, que es un albarán electrónico, una especie de albarán electrónico que puede contener una relación de artículos con sus códigos individuales. Es un mensaje electrónico que luego además hay un mecanismo para casar el envase concreto, la caja de origen, con el mensaje o el albarán electrónico que ha sido enviado previamente. Yo creo que esto es... en breve vamos a discutir algún arreglo, que la verdad es que desconozco cuáles son los términos del cambio que vamos a estudiar, pero en fin, yo creo que es un estándar satisfactorio y lo que ya no sé es cuántos laboratorios han empezado a agregar o qué perspectivas tienen de empezar a agregar, o mayoristas que también podrían agregar. Y por último, penúltimo es, ¿qué pasa con el cuprón precinto? Todo el mundo vemos clarísimo que una vez que conté el envase que ya cuenta desde hace 2 años, con un código serializado único, y dentro del ámbito de la receta electrónica, que en España está absolutamente extendido, pues ya me parece que el cupón precinto carece de sentido y simplemente asociando electrónicamente el código unitario a la factura electrónica ya hay seguridad de que se produce una dispensación y hay seguridad de que ese medicamento no se le da un uso diferente, hay información suficiente para los sistemas de reembolso, etcétera. Y yo creo que ya lo recoge el reglamento, el Real Decreto, corrijo, y yo entiendo que este asunto pues es que no es de cajón y acabará resolviéndose en breve, espero. Y por último, es una cosa muy de distribución, pero lo comento también, nosotros el código unitario nos viene muy bien, el código unitario viene muy bien que esté integrado el lote en el Data Matrix, porque esto permite, a través de FEDICOM, un control de lote exhaustivo y muy preciso, que esto no pasa en ningún sitio, porque los modelos de control de lotes a los que obliga las buenas prácticas de distribución
en los países de Europa están basados en modelos predictivos de ingeniería de almacén, en el que se supone que los artículos rotan siguiendo unas prioridades, entonces se entiende que así llega el medicamento a la cubeta. Bueno, en principio son sistemas que funcionan con cierta fiabilidad, pero no tanto como lo que proponemos nosotros es utilizar Fedicom. La farmacia recibe el albarán electrónico a través de Fedicom y cuando recibe, hace las comprobaciones o las entradas de los productos, que además está recomendado que proceda a una verificación, pero cuando capture el código, el data matrix con el lector en la entrada, pues captura el lote y así confirma el lote predictivo que le ha mandado el almacén mayorista para evitar cualquier error que pueda producirse. Y esto es todo.